Arratsaldeon, buenas tardes. Forma parte del acervo común contemporáneo la convicción de que el futuro será más próspero y más sostenible si y solo si se basa en más y mejor conocimiento, a través de un proceso guiado por los valores éticos que garanticen también más y mejor humanidad. Pero la disponibilidad de más conocimiento, más y mejor conocimiento, solo es posible con la contribución del talento humano y muy especialmente del talento de personas dotadas de muy importantes dosis de inteligencia, creatividad y capacidad de trabajo. Un excelente ejemplo de brillantez intelectual, imaginación creativa y compromiso para con el trabajo científico intenso lo encontramos en Juan Ignacio Cirac Sasturain, a quien me corresponde presentar hoy gracias a la amable invitación de quienes, liderados por el profesor Echenique, organizan este congreso. Continuamos conmemorando el 10º aniversario del Donostia International Physics Center, dedicado a la investigación de frontera en el ámbito de la física, y me corresponde el honor de presentar a uno de los físicos más relevantes del panorama científico actual. Como la mayoría de ustedes han podido leer en la información previa, el profesor Cirac dirige desde 2001 la división teórica del Instituto Max Planck dedicado a la óptica cuántica en Garching, cerca de Múnich, en Alemania. Para quienes no estén familiarizados con las aplicaciones de la óptica cuántica, creo que bastará recordarles que sin ella hoy no dispondríamos de dispositivos electrónicos o de láseres como los que leen la información de los DVDs o como los que utilizan los cirujanos más avanzados en sus intervenciones. Bien, pues es en este campo donde destaca como uno de los expertos más destacados a nivel internacional el profesor Cirac. Sus investigaciones sobre computación y criptografía cuánticas constituyen la base de la que está llamada a ser una nueva revolución en las tecnologías de almacenamiento, procesado y transmisión de la información. Las actuales tecnologías TICs se basan en las propiedades de los electrones en materiales sólidos semiconductores y, más recientemente, en la transmisión de fotones a través de fibras ópticas. Las que van a surgir del trabajo de Juan Ignacio y sus colegas se basarán en propiedades aún no explotadas en estos campos, tales como el spin de las partículas o las interacciones entre partículas subatómicas y fotones. Así, se posibilitarán velocidades de procesado de información inalcanzables con las tecnologías actuales o codificaciones para la transmisión de esa información intrínsecamente seguras. Toda esta labor del profesor Cirac se ha venido reflejando en un elevado número de publicaciones en las revistas científicas más destacadas, pero además quiero subrayar que buena parte de sus trabajos han sido seminales, han abierto nuevas líneas de trabajo de una enorme innovación y que vienen mostrando una enorme fecundidad. Sus aportaciones se vienen concentrando en áreas como la física de partículas, los agujeros negros, operadores matemáticos sofisticados, redes cuánticas. Basta con leer el título de sus trabajos. Y todo ello cuando aún no ha cumplido los 45 primeros años de su vida. Además, a través de algunos trabajos publicados y mediante las entrevistas que ha concedido a los más diversos medios de comunicación, hemos podido encontrarnos con un científico abierto a divulgar los avances científicos para la ciudadanía no especializada. También quiero subrayar su disponibilidad para continuar trabajando en el desarrollo de la universidad y la ciencia en nuestro país, destacando su disponibilidad para formar parte de tribunales, de comités, de comisiones de muy diverso tipo. Destaco, por ejemplo, la del Premio Príncipe de Asturias en el ámbito científico. Bien, pues quiero finalizar agradeciendo su presencia entre nosotros, así como la muy interesante conferencia que estoy seguro va a impartir a continuación. Estoy convencido de que sus raíces catalanas, nació en Manresa, vasco-navarras, no hay más que escuchar su segundo apellido, Sasturain, castellanas, Madrid donde estudió, Castilla-La Mancha donde profesó, americanas, su postdoc se desarrolló entre Colorado y Boston, Massachusetts, y también, como no, austríacas y bávaras, donde ha desarrollado
sus últimos años de trabajo, así como pues, su privilegiada mente y su enorme capacidad de trabajo nos va a permitir intuir, aproximarnos a esas enormes transformaciones que la física cuántica va a provocar en el conocimiento de la naturaleza y también en nuestras vidas cotidianas. Juan Ignacio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación a estar aquí. Es un auténtico placer y todo un honor el participar en este cumpleaños del Donostia International Physics Center, que durante los últimos 10 años pues, ha cumplido un papel muy importante no solo en la ciudad, sino también en el país y en el mundo, ¿no? Dada la calidad científica, el número de aportaciones que ha dado y el papel también divulgador, que, como se puede ver aquí, pues ha llamado la atención y ha sido muy contestado por el público en general. Bueno, es un honor también el estar aquí entre este elenco de speakers, ¿no? Para mí, bueno, yo me siento muy pequeño delante de toda esta gente tan importante. Voy a intentar, pues, dar mi pequeña aportación y dar una charla, pues, muy popular, muy divulgativa, ¿no? Por eso pido perdón a los físicos que se encuentren por aquí delante, que veo algunos, ¿no? Porque lo que voy a contar, pues, va a ser a veces sencillo e incluso a veces cosas que son incorrectas y muy poco rigurosas. Pero en cualquier caso lo hago en beneficio del público general. Ayer escuchamos unas magníficas conferencias sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden modificar nuestras vidas en el ambiente de la salud, ¿no? Cómo se pueden crear medicamentos, cómo tal vez se pueden curar algunas enfermedades, pues utilizando desarrollo tecnológico y científico de los últimos años. Yo me voy a concentrar en un tema distinto, no está relacionado con la medicina, ni tampoco con las aplicaciones, es más fundamental. Me voy a interesar en qué es lo que pasa ahí, en la naturaleza, ¿no? Cómo podemos describir la naturaleza y las sorpresas que nos hemos encontrado durante los últimos 100 años o así, desde que estamos mirando a la naturaleza desde otro punto de vista, ¿no? Y cuando uno mira la naturaleza se puede fijar en el mundo donde vivimos, y aquí pues muy pocas cosas llaman la atención. Se puede fijar en lo que ocurre a escalas muy grandes, con los planetas, las galaxias, el universo, y de eso oiremos más en los próximos días. Y también se puede preocupar de qué es lo que ocurre en el mundo microscópico, de las cosas pequeñas, y ahí es donde me voy a concentrar. Y de hecho voy a empezar con algo que es muy conocido dentro del campo de la nanotecnología, que es una conferencia que dio Richard Feynman, un gurú de la física cuántica, de la electrodinámica cuántica. De hecho le dieron el premio Nobel por su trabajo en electrodinámica cuántica, pero que influyó no solo en su campo del saber, sino en muchos otros campos, y en particular, por ejemplo, en esa conferencia que dio en el año 57 en Caltech, pues se dio cuenta de que si miramos a lo pequeño, a las cosas más pequeñas, de lo que estamos compuestos, no solo miramos a los fundamentos, pues, de nuestras vidas, sino también podemos ver ciertas aplicaciones, ¿no? Y las aplicaciones son muy claras y están expuestas aquí, sacadas de su conferencia, y básicamente lo que dice es que si podemos dominar lo más pequeño, pues entonces podremos almacenar mucha información en un sitio muy pequeño. Hablaba de escribir, pues, no sé, la enciclopedia británica en un granito de arroz, o podremos introducir cosas muy pequeñas dentro de nuestro organismo, y eso puede llevar a nuevos medicamentos, etcétera, etcétera. Es una visión que tuvo en el año 57 y que durante los últimos años, pues, hemos visto hecha realidad, ¿no? En el mundo de las nanotecnologías, que de hecho se están discutiendo ahora mismo en los congresos paralelos que tienen lugar aquí. Bueno, pues si uno quiere saber de lo que estamos hablando, voy a hablar de las cosas pequeñas, pues lo que he hecho es irme a Internet y ver alguna forma de mostrar cómo ver las cosas pequeñas. Y me he encontrado con este conjunto de fotografías, que son también muy conocidas en el campo, y esto simplemente para acercarnos al tema del que voy a hablar, ¿no? Uno puede encontrar una foto en la que tiene 1 metro por 1 metro básicamente y unas flores. Si aumenta, pues, un tamaño, lo multiplica por 10, bueno, pues encuentra algunos detalles, como hay una mosca. Si lo multiplica por 10, pues ve la mosca con detalle. Si lo multiplica por 10 o por 100, pues empieza a ver los ojos, más detalles. Multiplicando por 10 y por 10, pues llegamos a la escala
del nanómetro, y esta es la escala de la que hablaba Feynman cuando decía que si llegamos a dominar el mundo a esta escala, pues tendremos muchas posibilidades. Y de hecho, como he dicho anteriormente, pues estas posibilidades en cierta forma ya están aquí y son una parte de la investigación muy importante, no solo de ahora mismo, sino del futuro próximo, porque van a dar lugar a muchas aplicaciones en todos los campos que menciono aquí. Pero si miramos más allá y seguimos intentando hacer las cosas pequeñas, intentamos pues dar un paso más en aumentar los tamaños a los que podemos ver y los que podemos manipular, pues nos encontraremos cosas nuevas, ¿no? Y eso no es solo algo que a lo que nos puede llevar la curiosidad, sino nos va a llevar el desarrollo tecnológico que estamos desarrollando hoy en día, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, los ordenadores, pues vemos que cada vez va más rápido. De hecho, cada 18 meses se dobla la velocidad. Es lo que se llama la ley de Moore. Y para que los ordenadores vayan más rápido, lo que se hace es que se hacen los componentes de los ordenadores más pequeños, porque los electrones que transportan la información de un sitio a otro, así tienen que recorrer menos espacio y así va más rápido la información. Es decir, que para que las cosas vayan más rápido tenemos que hacer las cosas más pequeñas. También para almacenar más información en menos espacio, pues hacemos que las cosas vayan más pequeñas. Y esta es la tendencia que se ha vivido durante los últimos 30 años, en los que se ha conseguido pues multiplicar la velocidad de los ordenadores y multiplicar también la densidad de almacenamiento. Así que uno puede ver pues la tendencia, que es lo que ha pasado en los últimos años, y extrapolar qué pasará dentro de los próximos 10 o 15 años. Y si sigue la tendencia tal y como es, pues se verá que entonces tendremos que utilizar los átomos mismos, los componentes básicos de la materia, uno de los componentes básicos de la materia, para almacenar la información. Es decir, dentro de una década o 2 décadas es posible que tengamos que mirar a la siguiente fotografía aquí, y multiplicar por un factor 10 el tamaño de las cosas que podemos ver. Y en ese caso nos encontraremos con algo distinto. Nos encontraremos con algo distinto porque ahí las leyes que conocemos y que describen el mundo en el que nos vivimos dejan de ser ciertas y nos encontramos con una ley nueva, que es la ley, o unas leyes nuevas que son las leyes de la física cuántica. De hecho, y en esas leyes de la física cuántica, esto está expresado aquí, cuando cruzamos la frontera y pasamos a unas dimensiones ya tan pequeñas como el tamaño de un átomo, con el tamaño, las distancias de los angstroms que se llaman, pues entonces las cosas dejan de ser como estamos acostumbrados a verlas. Aparecen propiedades muy extraordinarias. Pues partículas pues pasan por lugares prohibidos, desaparecen de un sitio y aparecen en otro, por ejemplo. O parece que los objetos tienen dos propiedades a la vez. Parece que una misma partícula está en dos sitios a la vez y si no fuese así, no podemos explicar los experimentos. Es decir, que es necesario que una partícula esté en dos sitios a la vez. O los resultados de los experimentos, muchos de ellos son aleatorios, completamente aleatorios, y no porque no conozcamos bien pues cómo los hacemos, sino que la naturaleza es aleatoria de sí misma. De eso lo explicaré con más detalle más adelante. Pero dentro de esta naturaleza aleatoria existen cosas muy curiosas, como por ejemplo que a veces es posible que los resultados de dos experimentos que tienen lugar en sitios completamente distintos son aleatorios, pero son el mismo. Es como si jugásemos a los dados en dos casinos, uno en Nueva York y otro aquí, tirásemos un dado aquí y saliese un número aleatorio, el 6, a la vez tirásemos otro dado en Las Vegas y saliese también el 6. Y si volvemos a tirar, pues los números son aleatorios, pero siempre son los mismos. Y es una propiedad, sin que haya ninguna comunicación entre estos dos dados, ¿no? Es una propiedad de la física cuántica, una de estas propiedades curiosas y extraordinarias que voy a explicar aquí con un poco más detalle. Bueno, pues el mismo Feynman en ese discurso tan famoso del año 59 ya apuntaba a estas posibilidades y a estos fenómenos. Él decía, si nos sumergimos en el mundo de lo más pequeño, después de haber avanzado pues lo que es un poco la nanotecnología, dijo, aparecerán un montón de cosas nuevas que representan nuevas oportunidades. Dijo, de hecho, los átomos se comportan de una manera distinta a esa escala, ya que satisfacen las leyes de la física cuántica. Así, en ese mundo nos encontraremos con leyes diferentes y, por tanto, podemos hacer cosas distintas. Y esto es la base de mi conferencia. Damos un salto, si damos ese paso y nos encontramos con la física cuántica y la podemos dominar, tendremos acceso a nuevas leyes de la naturaleza y, por lo tanto, podemos hacer cosas distintas, cosas que no podemos hacer en este mundo, ¿no? Un poco salvando las distancias,
pues hemos pasado varias veces en la historia que se han descubierto leyes nuevas que al principio no se sabía muy bien para qué servían, que parecían muy raras, muy extraordinarias y que con el tiempo han dado lugar a aplicaciones nuevas. Un ejemplo de ellos fue cuando se descubrieron las ondas electromagnéticas, ¿no? Que la gente pues sí, jugaba con las ondas y no sabía muy bien para qué servían, ¿no? De hecho existe la anécdota de Faraday, ¿no? Que llegó el ministro de Finanzas de Inglaterra, del Reino Unido, y vio pues, que el señor Faraday estaba haciendo experimentos y estaba jugando con sus ondas electromagnéticas y le preguntó, ¿y esto para qué sirve? Y Faraday pues, le dijo, pues no lo sé, pero estoy seguro que dentro de 50 años usted cobrará impuestos por esto, ¿no? Pues un poco la idea, salvando las distancias, como digo, es lo mismo. Tenemos acceso a unas nuevas leyes de la naturaleza, todavía no sabemos muy bien qué hacer con ellas, algunas ideas sí que las tenemos. Es una investigación a largo plazo, pero lo más importante es que esas nuevas leyes probablemente den lugar a nuevas aplicaciones. Es decir, el saber, el intentar conocer cosas nuevas, pues probablemente dé lugar a nuevas aplicaciones. Bueno, y lo importante es que todo esto que estoy diciendo, esas nuevas leyes, bueno, ya tenemos acceso a ellas, ¿no? En los últimos 20 años o así se han empezado a hacer experimentos en los que pues los experimentales son capaces de manejar un solo átomo, dos átomos, tres átomos. Esto está representando aquí, esto es una fotografía real de dos átomos, o 7 iones, un fotón y un átomo. Hacer experimentos y ver in situ todas estas propiedades extraordinarias de la física cuántica, cómo las cosas aparecen, desaparecen, estos resultados aleatorios, todo lo que había dicho anteriormente, hoy en día se ve en los experimentos. Y por eso, bueno, pues hay un gran interés en explorar este mundo, intentar dominar el mundo microscópico, intentar tener acceso a estas nuevas leyes de la naturaleza e intentar ver qué es lo que podemos hacer con ellas. Así que voy a empezar hablando muy vagamente de lo que es la física cuántica y de cómo se describen estas leyes de la naturaleza de una manera tal vez un poco provocativa. En cualquier caso, simplemente para introducirlo, la física cuántica no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido durante los últimos 20 años, es algo que se conoce desde hace muchísimos años, ¿no? Hace más de 100 años. En el año 1900, pues Max Planck fue el primero en el que hizo una hipótesis sobre la naturaleza de la luz, ¿no? Hasta entonces, pues había pasado muchos siglos en los que la gente se había convencido de que la luz eran ondas electromagnéticas, estaban formadas por ondas, en vez de estar formado por partículas. Y el señor Max Planck pues tuvo el coraje de decir, no, pues todo lo que hemos dicho durante estos años, pues realmente no es cierto y la luz parece que tiene que estar formada por partículas. Y lo dijo simplemente porque había un experimento y no había ninguna forma de explicar ese experimento a menos que la luz estuviese formada por partículas. De hecho, eso es lo que, de ahí viene la palabra de física cuántica, los cuantos de luz. La energía de la luz estaba cuantificada. No, de hecho, el propio Max Planck pues es alguien que le costó mucho introducir este nuevo concepto y esto es lo que pone aquí, ¿no? Max Planck, pues en una carta a un amigo suyo dijo, lo hice, esto de introducir otra vez y volver a las partículas fue un acto de desesperación. Dice, sabía que el problema que quería describir, ese experimento que no se podía describir de otra forma, era fundamental para la física, conocía la fórmula que reproducía la distribución de energía, es decir, sabía los resultados del experimento, sabía cuál era la fórmula, pero la teoría no había forma de que condujese a esa fórmula a no ser que la energía estuviese cuantizada. Y decía, debía de encontrar la interpretación teórica, costase lo que costase. Bueno, más adelante, esta teoría de la física cuántica fue corroborándose en el sentido de que muchos experimentos pues fueron explicados con esta teoría y estos señores y muchos otros pues desarrollaron la teoría de la física cuántica durante los años pues 20, 30 y 40. Y la física cuántica pues nos ha permitido muchas cosas. En primer lugar, describir la materia. Ahora sabemos que nosotros estamos formados, o los materiales están formados por átomos y moléculas, que los átomos y moléculas están formados por electrones y núcleos, que los núcleos están formados por protones y neutrones, que los protones y neutrones están formados, y tenemos una teoría que nos explica todo eso y nos dice cómo estas partículas se van combinando para formar todo lo demás. Y eso que pareció, pues que surgió de una hipótesis extraña y que dio lugar pues a una teoría de la naturaleza, a un conocimiento, a la idea de encontrar pues de qué estamos formados y cómo funciona nuestra naturaleza, pues ha dado lugar a las aplicaciones que tenemos hoy en día. Pues explica la física cuántica las reacciones químicas,
La conducción de electricidad, la conducción del calor, reacciones nucleares, láseres, etcétera, etcétera, y todas estas cosas que vemos aquí, pues aplicaciones médicas de los láseres, pues el GPS, los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, funcionan debido a los mecanismos de la física cuántica, y toda esa teoría que se desarrolló en los años 20, 30, 40 y 50, pues ha dado lugar, conjuntamente con el desarrollo tecnológico, pues a las posibilidades que tenemos hoy en día. De hecho, se dice que el 35% de todas las tecnologías que poseemos nosotros hoy en día pues son debidas a la física cuántica, y sin la física cuántica, sin el estudio de la física cuántica, no las tendríamos aquí. Bueno, pues en paralelo a todo este desarrollo, había gente que dudaba de la física cuántica. Se dieron cuenta de que la física cuántica no era extraña porque la luz estuviese formada por partículas, eso no es tan extraño como le parecía a Planck, sino hay otras propiedades mucho más extraordinarias de la física cuántica, que explicaré en un momento, y eso pues llamó la atención a gente como Bohr y Einstein, que es muy conocido, que en una conferencia de Solvay en los años 20, pues se pasaron toda la conferencia discutiendo que cómo era posible que la naturaleza fuese descrita de la forma que lo hace la física cuántica. De hecho, Einstein decía, la física cuántica tiene que estar mal, no puede ser correcta, no puede ser así la naturaleza, ¿no? Y tiene frases tan conocidas como aquella de estoy convencido de que él no juega a los dados, ¿no? Diciendo que Dios no tira los dados debido a la naturaleza aleatoria de la física cuántica. Y de hecho, pues gente como, otra vez, Richard Feynman, pues que le dieron el premio Nobel de física, pues por sus desarrollos de electrodinámica cuántica, pues tiene frases tan conocidas como esta de, creo que puedo decir sin temor a equivocarme que nadie entiende la mecánica cuántica. Es decir, aparte de ser una buena teoría, ¿no?, para dar lugar a toda la tecnología que tenemos, hay una parte que es muy extraña dentro de la física cuántica, que la gente o bien no se creía, o bien dudaba, o bien decía que era imposible entender. Y esta es la parte que me interesa a mí, ¿no? Y es la parte de la que voy a hablar un poco más. Y la voy a introducir poco a poco. Voy a empezar con algo que se enseña en bachiller o en primeros años de carrera, que es el problema de la doble rendija. Es un experimento muy sencillo que se puede hacer en cualquier laboratorio hoy en día, en el cual ponemos una fuente de luz. Esta fuente de luz pasa por dos agujeros y tenemos una pantalla fotográfica después, y esa pantalla fotográfica queda impregnada por la luz. Y si hacemos este experimento, lo que veremos es que en la pantalla aparecen unas franjas. Es decir, la luz solo llega a unos sitios y a otros sitios no llega. Esto es un experimento que se consideraba, antes del advenimiento de la física cuántica, como una demostración de que la luz está formada por ondas electromagnéticas, ¿no? De hecho, uno puede pensar que en cualquier punto de la pantalla pues viene luz desde la primera rendija, desde la segunda rendija, y esto da lugar a lo que llamamos interferencia, y es posible que luz más luz dé oscuridad, es decir, que pongamos luz más luz y tengamos como resultado oscuridad, o que tengamos luz más luz y tengamos muchísima más luz de la que esperaríamos. Esto es el fenómeno de la interferencia, y esto se entendía muy bien sin la física cuántica, con la teoría electromagnética, ¿no? La teoría de que la luz eran ondas. Sin embargo, como he dicho anteriormente, ahora viene Planck y nos dice, no, esto no es cierto, ¿no? La luz no está formada por ondas electromagnéticas, sino que está formada por bolitas, ¿no? O sea, que es este experimento, o sea, que realmente la interpretación sería esta de aquí. Pero entonces, ¿cómo podemos imaginar que estas bolitas, si no hay este tipo de interferencia, vayan a dar lugar a estas rayas? Uno esperaría que algunas bolitas pasen por un lado y se acumulen en una zona, y otras bolitas pasen por otro lado, se acumulen en otra zona. Sin embargo, si hacemos el experimento, vemos que no, que la luz forma franjas al final, y uno podría decir, bueno, esto es lo que pasa, es que las bolitas, cuando pasan por los dos agujeros, pues cuando van a llegar al sitio que tienen que llegar, pues se empujan las unas a las otras, y eso hace que queden llegando de forma arbitraria. Bueno, pues eso no es cierto, porque estos experimentos se pueden hacer enviando un fotón, una partícula, después de otra, otra, y se ve pues que una aparece aquí, otra aparece aquí, pero todas aparecen en sitios precisos, no en cualquier sitio. Uno podría decir, bueno, pues es una propiedad de la luz, que la luz es muy rara y realmente no son partículas. Bueno, pues es que este experimento se puede hacer también con electrones, se puede hacer con átomos, se puede hacer con moléculas, se ha hecho con átomos y con moléculas, enviando una a una, y resulta que se ve lo mismo, se ven estas franjas de interferencia. Y es posible, si uno piensa un poco, si pensamos que estas partículas, los átomos, la luz o lo que sea, está formada por partículas,
la única forma de entender este experimento es que la partícula pase por los dos sitios a la vez. Si pasa solo por un sitio, no podríamos nunca entender este experimento. Así que esta partícula, de alguna forma, tiene que pasar por los dos sitios a la vez. Y ahora voy a explicar un poco cómo la física cuántica describe cómo una cosa puede estar en dos sitios a la vez, ¿no? Estos son los dos de las propiedades de la física cuántica que son curiosas. Estas no las utilizamos en los ordenadores, no las utilizamos en los equipos médicos, pero la mecánica cuántica predice que la naturaleza es así, que podemos tener una partícula que pase por dos sitios a la vez. Bueno, esto está relacionado con dos de los fundamentos de la física cuántica, y uno de ellos dice que las propiedades de los objetos, de estos objetos microscópicos, no están bien definidas. Y a esto volveré en un momento. Y la segunda dice que solo cuando observamos el objeto quedan definidas. Si eso cambia nuestra relación, de alguna forma, con la naturaleza, ¿no? Es algo que nos dice que cuando no miramos estos objetos microscópicos, no es que no sepamos qué es lo que está pasando con ellos, sino que es que no están definidos, sus propiedades físicas no están definidas. No puedo decir esta partícula es de color amarilla y aquella de color verde, o esta partícula está aquí o está allí. Esas propiedades no están definidas. Eso es lo que dice la física cuántica. Y solo cuando las miro, entonces esas propiedades quedan definidas. Claro, esta afirmación que acabo de hacer produce un cambio radical a nuestra visión de la naturaleza. Nos dice un poco que la naturaleza no es independiente del observador. Nosotros, los observadores, participamos en la definición de qué es lo que está ocurriendo en la naturaleza. Y de hecho, cuando quedan definidas, cuando la física cuántica afirma que cuando quedan definidas las propiedades, cuando observamos, ocurren de una manera completamente aleatoria. Y esto es lo que no le gustaba a Einstein, por ejemplo. Esto es lo que no decía. ¿Cómo puede ser que las cosas no estén bien definidas y que de repente yo mire y queden definidas como si alguien tirase los dados, como si Dios tirase los dados? Es lo que no le gustaba a Einstein y lo que no le gustaba a muchos otros físicos. Bueno, pues voy a explicar un poco cómo explica, una manera de cómo explica la física cuántica estos conceptos. Y lo voy a hacer, para explicarlo uno tendría que utilizar el lenguaje y la formulación de la física cuántica, pero como aquí hay algunos, por lo menos, que no han estudiado física cuántica, lo voy a hacer con una analogía. Y ya aviso de los peligros de esta analogía, no hay que tomárselo muy en serio. Y luego comentaré un poco más por qué no hay que tomárselo muy en serio. Y esta analogía está relacionada con una película alemana de hace unos cuantos años que se llama Lola rennt, Lola corre, y que voy a explicar para luego decir que se parece a la física cuántica. Esta es una película en la que un courier de la mafia, su jefe, le manda que transporte un maletín lleno de dinero pues a otro sitio. Y este señor se va con el maletín y por el camino lo atracan y le roban. Así que el señor vuelve a su jefe y le dice, pues me han robado todo. Y el jefe le dice, bueno, pues tienes 1 hora para traerme los 100.000 marcos en aquel entonces. Así que este señor se pone muy nervioso, coge el teléfono, llama a su novia, que era Lola, y le dice, Lola, corre, ¿no? Y ahí empieza la película. Entonces la película, pues Lola corre, lo va a recoger en coche, él se monta en el coche, se van a un banco, en el banco trabaja el padre de Lola, le piden un préstamo, el padre dice que no se lo puede dar, pero al final les da el dinero y se lo llevan al jefe. Así termina la primera secuencia de la película. Y la segunda secuencia empieza otra vez con Lola, corre. Y ahora este señor vuelve a llamar a Lola, vuelve a montarse en el taxi, se van a la sucursal, el señor la Lola habla con su padre y el padre le dice que no le da el dinero de ninguna forma, así que se van corriendo, se van a un supermercado, lo intenta robar, viene la policía y mata al señor. La siguiente secuencia es otra vez Lola, corre, y otra vez otro. Es decir, estaban ocurriendo muchas cosas en el mismo lugar del espacio y en el mismo momento, ¿no? Había como universos, lo que se conoce como universos paralelos. Y esta no es la única película que habla de eso. Bueno, pues una forma de describir la física cuántica es a través de estos universos paralelos, ¿no? Voy a poner con un ejemplo, el ejemplo de un átomo que puede estar dentro de un cajón, y este cajón tiene 2 compartimentos, el derecho y el izquierdo, y por supuesto, pues siempre podemos poner el átomo en el lado izquierdo, o poner el átomo en el lado derecho, pero la física cuántica nos dice también que es posible tener 2 universos paralelos para ese átomo. Es decir, podemos tener lo que en palabras técnicas se llaman superposiciones, en los cuales en un universo el átomo se encuentra en el cajón de la izquierda y en otro universo está en el cajón de la derecha. Y estos 2 universos coexisten, es lo que llamamos superposiciones, coexisten y están ahí. Así que si pregunto,
¿en qué lado se encuentra el átomo? Bueno, pues no se puede contestar. Están los dos sitios a la vez, porque los dos universos coexisten, no se hablan entre ellos, pero está en los dos sitios a la vez. Bueno, pues esto es lo que dice, de una forma, como he dicho, exagerando un poco lo que dice la física cuántica. Y ahora, si no miramos estos átomos, los dejamos dentro de ese cajón, pues los podemos tener con estos dos universos coexistiendo, y de esa forma la propiedad no está definida. ¿Dónde está la partícula? Bueno, no está definida. No está definida. Un universo está a la izquierda y otro universo está a la derecha, pero estos dos universos tienen la misma fuerza, ¿no? La misma prioridad. Uno no es mejor que el otro. Ahora, cuando abro el cajón, la física cuántica dice, cuando observo, entonces la propiedad queda definida. Aleatoriamente, uno de los universos desaparece y el otro universo se queda, y es el que veo. Esto es lo que dice la física cuántica, como hemos dicho, y lo que puedo hacer ahora es cerrar el cajón otra vez, producir estos dos universos a partir de uno que se desdoble en dos, dejarlo un rato y volver a abrirlo, y ahora, de manera aleatoria, pues uno de los universos desaparece y queda el otro universo. Y bueno, esto lo podríamos repetir, y de hecho, pues la física cuántica nos dice cómo manipular estos universos, cómo de un universo pasar a dos universos, estos dos universos volverlos a fundir, etcétera, etcétera. Y esto es algo que se hace en los experimentos, pues cotidianamente, en muchos experimentos. Así que ya podemos decir, pues qué es lo que pasa en estos experimentos de la doble rendija. Tenemos partículas, pero estas partículas en un universo pasan por la derecha, en otro universo pasan por la izquierda, están coexistiendo. Y ahora, cuando estos se juntan en la pantalla, estos dos universos empiezan a hablar los unos con los otros, y entonces es donde se produce esa interferencia y donde decide dónde aparecer o no esas partículas. Bueno, pues, como dije anteriormente, los primeros que se quejaron de esta interpretación de la física cuántica fue Einstein. Fue uno de los que dijo que la naturaleza no puede ser así. Realmente no puede ser que las cosas no estén bien definidas. En aquella época pues no se hablaba de estos universos paralelos, ni muchísimo menos, pero de todas formas la naturaleza tiene que estar definida. Decía, toda teoría física tiene que decir pues cómo se encuentran en cada momento todas sus partículas, y si no me lo dice es que está mal. Esa era un poco la posición de Einstein, que en este artículo, conocido como EPR, Podolsky-Ross, en este artículo, pues mencionó de manera muy fuerte. Y claro, uno se puede parar a pensar, ¿cómo puedo demostrar la existencia de superposiciones? ¿Cómo puedo demostrar que existen estos universos? Porque claro, para poder demostrarlo voy a tener que observar, tengo que mirar algo, pero si miro desaparecen. Por lo tanto, no puedo hablar de qué es lo que pasa con esos universos. Así que por aquella época pues había unas discusiones de cómo se podía pues un poco demostrar si la naturaleza era, como decía la física cuántica, o simplemente la física cuántica era una teoría que funcionaba muy bien para predecir muchas cosas, pero que esta predicción sobre la naturaleza era completamente errónea. Hasta que llegó un físico, John Bell, en el año 64, y nos dijo una forma de hacer un experimento para poder comprobar si realmente existen las superposiciones, si realmente existen estos dos universos o no. Lo curioso es que este señor Bell trabajaba en el CERN, era un físico de partículas, un teórico que describía experimentos, y hizo un descubrimiento que ha sido clave para la física cuántica en el siglo pasado. De hecho, en una conferencia que pronunció el señor Bell, pues dijo, bueno, soy un ingeniero cuántico, mencionando lo que hacía todos los días, que era pues hacer cálculos para los resultados, utilizaba como teoría de la física cuántica, un utilitario de la física cuántica, pero dijo, pero los domingos pienso, los domingos tengo mi principio, y ahí es como llegó a pensar pues que algo no funcionaba bien dentro de la física cuántica, o sí funcionaba bien, pero que había un problema fundamental. Y ese problema fundamental era demostrar que esos aspectos de la física cuántica eran correctos o no eran correctos. Y lo hizo a través de algo que hoy en día conocemos como los estados entrelazados. Y los estados entrelazados son estados de superposición de dos o más partículas. Entonces voy a poner ahora el ejemplo de antes, de las superposiciones, pero con dos partículas. Ahora supongamos que tenemos dos cajones que pueden estar situados pues, en sitios completamente distintos. Pues uno aquí y otro está en Nueva York, ¿no? Y podemos tener una situación en la cual pues, los dos átomos se encuentren en el cajón de la izquierda, como tengo aquí,
O puede haber otra situación en la cual los dos átomos estén en el lugar de la derecha. Bueno, pues la física cuántica dice que si esto es posible, tiene que ser posible crear una superposición. Es decir, podemos tener las dos cosas a la vez. Podemos tener una situación en la cual pues, el universo de estos átomos se desdoble, en un universo estén los dos a la izquierda y en otro universo estén los dos a la derecha. Es lo que llamamos estados entrelazados, superposiciones de más partículas. O sea, otra vez, tenemos pues dos universos, en uno de ellos los átomos están los dos a la izquierda y en el otro universo están los dos a la derecha. Y mientras estos cajones no los abramos, pues sus posiciones no están definidas. Bueno, ¿qué pasa si bueno, esto es lo que represento de esta forma. ¿Qué pasa si ahora abrimos el cajón que está aquí? Uno de los cajones. Pues de acuerdo con la física cuántica, las propiedades quedarán definidas. Es decir, tenemos que encontrar al átomo o bien a la izquierda o a la derecha, ¿no? Con probabilidad un medio a la derecha, con probabilidad un medio a la izquierda. Pues imaginemos que lo encontramos a la derecha. Bueno, pues automáticamente el otro universo donde esa partícula estaba a la izquierda desaparece. Solo nos queda el universo donde esa partícula está a la derecha, pero la otra partícula en ese otro universo estaba también a la derecha. Es decir, que mirando una sola partícula, no solo definimos la propiedad de esa partícula, sino que también definimos la propiedad de la otra partícula. Y esto es una propiedad de los estados entrelazados, que mirando una partícula, algo le ocurre a otra partícula que puede estar en cualquier otro sitio. Y como uno de los resultados es aleatorios, pues es como lo que he dicho antes. Es como si tirásemos monedas, ¿no? Y el resultado de cada una de ellas fuese aleatorio, pero que obtuviésemos exactamente el mismo resultado a la izquierda o a la derecha. Cuando medimos que una está a la izquierda, la otra tiene que estar a la izquierda. Si volvemos a hacer el experimento y una está a la derecha, la otra tiene que estar a la derecha. Hay una correlación perfecta. Es decir, los estados entrelazados, estas superposiciones de dos o más partículas, dan lugares a cierto tipo de correlaciones, ¿no? Si algo ocurre en un sitio, en el otro sitio ocurre otra cosa. Y esto es independientemente de nada. Esto es lo que predice la física cuántica. Y el señor Bell se dio cuenta de que estas correlaciones no hay forma de explicarlas si la naturaleza fuese realista. Si las propiedades estuviesen definidas, hay ciertas correlaciones que no pueden ocurrir. Así que dijo, pues hagan un experimento de este estilo, midan correlaciones de una manera más o menos complicada, y si la naturaleza tiene superposiciones, pues ocurrirá algo que no puede ocurrir de ninguna otra forma si la teoría fuese realista. Esto es lo que se llama el experimento de Bell, el teorema de Bell, las desigualdades de Bell, etcétera, etcétera. Y bueno, la idea la voy a plantear, voy a hablar un poquito de cómo se hacen estas correlaciones y lo voy a poner en forma de un juego. Esto es equivalente a lo que dijo Bell, pero expresado de una manera un poco distinta. Y en este juego imaginemos que tenemos a dos personas, Alicia y Bob, y lo que hacemos es que las vamos a encerrar en dos sitios completamente aislados, para que no se puedan comunicar el uno con los otros. En física esto lo podemos hacer de manera muy sencilla. Si los alejamos lo suficiente, como la velocidad de la luz, como no puede haber nada que se propague a más que la velocidad de la luz, si están a una distancia distinta es imposible que se comuniquen durante un cierto tiempo. Así que esto se puede hacer en la práctica. Y el juego consiste en lo siguiente. Nosotros le damos un número a Alicia, X, y otro número a Bob, Y. Y este número va a ser un bit, 0 o 1. Y el objetivo que tienen entre ellos es darnos otro bit, A y B, sin hablar el uno con el otro, porque no se pueden comunicar, de tal forma que cumplan ciertas propiedades. Y estas propiedades están expresadas en esta tabla. Así que, si les damos, por ejemplo, 0 y 0, entonces el resultado que nos tienen que dar ellos tiene que ser el mismo. O si les damos 0 y 1, el resultado tiene que ser el mismo. O 1, 0, tiene que ser el mismo. Pero si les damos 1 y 1, el resultado tiene que ser distinto. O sea, es como un juego de telepatía, ¿no? Lo que hacemos es encerrarlos, les preguntamos una pregunta, y esa pregunta ellos tienen que darnos una respuesta, y esa respuesta tiene que estar correlacionada. Y entonces ganan si cumplen ciertas correlaciones, y pierden si no cumplen esas correlaciones. Y esas correlaciones son las que están expresadas en esta tabla. Bueno, como no se pueden comunicar, parándose a pensar por 5 minutos, no se puede convencer de que este juego no se puede ganar siempre, ¿no? Lo mejor que puede ocurrir es que se acierte con una probabilidad del 75%, una probabilidad 0,75. En particular, si a Alicia le damos el 1,
Pues Alicia no sabe lo que le hemos dado a Bob, y si le hemos dado el 0 o le hemos dado el 1, tiene que actuar de manera distinta, y como no lo sabe, pues no va a saber cómo reaccionar. Así que cualquier estrategia que utilicen, no van a acertar siempre. La mejor estrategia da una probabilidad del 75% para acertar el juego. Bueno, pues resulta que si estas dos personas ahora pudiesen utilizar la física cuántica, se llevasen en su bolsillo partículas entrelazadas, cada una de ellas, o sea, se cogiesen estas partículas de las que he hablado anteriormente en estos dos universos, se la llevasen cada uno con ellos, y al hacerle la pregunta, pues hiciesen cierta manipulación y medida a su sistema, es posible contestar con el resultado de esa medida a esta pregunta y acertar con una probabilidad mayor de la que uno obtendría. Es decir, el experimento, lo que estoy diciendo es que con las reglas de la física cuántica se puede jugar este juego y ganar con más probabilidad que sin las reglas de la física cuántica. Es decir, si no estamos autorizados a tener estos universos paralelos, lo máximo que podríamos hacer es obtener un 75% de probabilidad. Si estamos autorizados si la naturaleza posee estos universos paralelos, cuando hagamos este experimento, si lo hacemos bien, podremos obtener una probabilidad mayor de tener éxito. Y esto es un experimento que se puede hacer, es un experimento que se ha hecho en repetidas ocasiones, se ha hecho con fotones, con átomos, con iones, y todas las veces se ha obtenido este 85%. Y les aseguro que no hay forma de entender este 85%, a no ser o bien que exista telepatía, que yo no me lo creo, o bien que uno se crea que la naturaleza tiene esta propiedad tan extraordinaria de que las propiedades de los objetos no están definidas, a menos que nosotros las vayamos midiendo. Así que, bueno, pues ahora podríamos pensar, ¿qué pasa si tenemos varios objetos? Bueno, pues uno puede tener ahora infinitos universos, básicamente, ¿no? Puede tener, pues si tiene 10 objetos, pues los 10 a la izquierda, 9 a la derecha, etcétera, etcétera, y estos universos pueden estar todos a la vez, y eso es lo que nos dice la física cuántica, y estos son lo que se llaman los estados entrelazados. Lo importante es que esto es una curiosidad, es algo que llamó la atención más de filósofos que de físicos, que la naturaleza sea más así de extraordinaria, pero es algo que podemos aprovechar. Es una nueva ley de la naturaleza. Estos universos están ahí, los podemos utilizar. Pues podemos hacer cosas nuevas que no podemos hacer sin las superposiciones. Bueno, y esto es básicamente lo que hace el campo de la información cuántica, ¿no? Intenta utilizar estos hechos, estos fenómenos, para hacer cosas que serían imposibles en nuestro mundo de hoy en día. Es una ciencia que acaba de comenzar. Como he dicho anteriormente, tenemos que dar ese salto, pasar al mundo microscópico, al dar un salto más allá de la nanotecnología, a irnos a los átomos, y bueno, pues están haciendo experimentos y ahí estamos, ¿no? Y hay varias aplicaciones y voy a hablar un poco de alguna de ellas, ¿no? Una de ellas es la computación cuántica, y la idea de la computación cuántica es construir un ordenador basados en estas leyes de la física cuántica, en el que podamos utilizar superposiciones, en vez de estar basados en electrones moviéndose por condensadores o lo que sea, como funcionan los ordenadores actuales, pues que estos ordenadores estén basados en átomos, en electrones o lo que sea, pero que estén en superposiciones y estén explorando todos esos universos a la vez. Es una idea que ya anticipó otra vez Feynman en un artículo del año 81 y que David Deutsch pues también habló de ella un poco más tarde y la dedujo. Y, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer si construimos un ordenador cuántico? ¿Qué podemos hacer con todos estos universos a la vez? Bueno, pues uno de los problemas que podríamos resolver mejor, por dar un ejemplo, es el problema de la factorización, ¿no? Que está expresado aquí. Y no nos asusten por estos números, es muy fácil de explicar, ¿no? Todo el mundo sabe multiplicar dos números, 3 por 5, 15. Y todo el mundo sabe cómo multiplicar números más grandes, números de más dígitos. Pues 150 por 328, pues nos enseñaron cómo hacerlo. Y si tenemos números de 10 dígitos, bueno, pues tardaremos un poquito más. Si tenemos números de 100 dígitos, bueno, pues se lo damos al ordenador y el ordenador lo hará en nada. Y si tenemos un número de 1.000.000 de dígitos, pues el ordenador pues lo hará también en milisegundos, un tiempo muy rápido. Sin embargo, el problema opuesto, el problema contrario a la multiplicación, que es el de factorización, es mucho más difícil. Si les digo a ustedes, denme dos números, tal vez de tal forma que multiplicados den 15, bueno, pues dirán, sí, el 3 por 5. Si le digo, denme dos números que multiplicaron den 121, pues a lo mejor uno piensa 11 por 11. 3.497, bueno, pues uno tiene que empezar a hacer cuentas. Si le digo un número de 10 dígitos,
pues es muy complicado, porque lo que se hace es intentar dividir por 2, luego intentar dividir por 3, por 5, por 7, por 8, tal. Y claro, pues tenemos que hacer un montón de divisiones, tantas casi como el número, ¿no? Y entonces hay que hacer muchas operaciones, y si el número tiene pues 200 dígitos, pues tendremos que hacer pues 10 elevado a 200 operaciones para encontrar cuáles son los factores. Son los problemas típicos donde multiplicar es muy sencillo, pero lo contrario es muy difícil porque el tiempo de ejecución de cualquier algoritmo crece exponencialmente con el número de dígitos del que queremos resolver. Esto, de hecho, es el récord mundial que había hasta hace 4 o 5 años del número no trivial mayor que se había factorizado, ¿no? Es un número que tiene 179 dígitos y se tardaron 11 meses con 4.000 ordenadores pues, distribuidos por todo el mundo. Y si después de haber hecho todo ese trabajo, algún gracioso le hubiese puesto 3 o 4 dígitos más, pues hubiese llevado, pues, con los mismos ordenadores, pues a lo mejor 50 años. Y si uno le pone 200 dígitos, pues ni con todos los ordenadores que tengamos aquí, ni en la edad del universo lo podríamos haber resuelto, debido a esta dependencia exponencial del tiempo de operación. Bueno, pues este es un problema típico que un ordenador cuántico podía resolver muy rápidamente. Para un ordenador cuántico no es tan fácil multiplicar como calcular factores. No existe un algoritmo que utiliza estas superposiciones de tal forma que estos problemas se podrían hacer rápidamente, ¿no? Y la idea, así hablando de manera muy superficial, es que lo que podemos hacer es que cada uno de estos universos que están conviviendo intente una de estas operaciones. Pues en un universo, todos están a la izquierda, todos están en el estado 0, pues intentamos dividir por 2. En otro por 3, otro por 4. Y como tenemos todos a la vez, pues estamos haciendo con un solo ordenador todas estas operaciones a la vez. Es como hacer cálculos en paralelo, pero con un solo ordenador, no con 10 elevado a n ordenadores. Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea que está detrás de la computación cuántica. Existen otros ejemplos, pues buscan bases de datos y otros tantos algoritmos, los cuales si tuviésemos un ordenador cuántico, pues lo podríamos hacer de una manera mucho más eficiente. Existen otras aplicaciones también de la física cuántica, una es en la criptografía, en el mundo de la criptografía, pues también utilizando estas propiedades de la física cuántica, es posible enviar mensajes secretos de un sitio a otro, y la razón es muy sencilla, porque, como he explicado, cuando tenemos estas superposiciones, pues cuando hago algo en un sitio, pues sin pasar ninguna señal por otro, ocurre algo en el otro sitio. Es decir, podemos, de alguna forma, enviar información de un sitio a otro sin que pase por en medio. Así que es una forma ideal para enviar mensajes secretos, porque si alguien está escuchando por en medio, pues como no pasa ninguna información, pues no hay forma que lo descifre. De hecho, pues los mecanismos actuales de enviar los sistemas criptográficos actuales, aquellos que utilizamos cuando utilizamos Internet y nos piden nuestra tarjeta de crédito y quiere una comunicación segura, bueno, pues todos esos están basados en la dificultad de factorizar. Es decir, para que alguien los descifre, nuestro mensaje, nuestro número secreto, tiene que factorizar un número de muchos dígitos. Como nuestros ordenadores no pueden factorizar esos números, como he dicho, es muy difícil, tardarían la edad del universo, pues por eso esos sistemas de comunicación son seguros. Si tuviésemos un ordenador cuántico, sin embargo, podríamos descifrar todos esos mensajes, porque podríamos hacer factorizaciones de manera muy rápida. Así que una de las aplicaciones de los ordenadores cuánticos que primero llamó la atención, pues a los gobiernos y a las agencias de seguridad, fue precisamente ese. Si los americanos consiguen construir un ordenador cuántico, automáticamente todos los mensajes secretos pues quedan a su disposición, porque los podrían leer. Pero lo que estoy diciendo es que la física cuántica, ese problema de que los mensajes dejan de ser secretos, lo puede corregir. Tiene una solución para él, que es la comunicación cuántica. Utilizando otra vez las leyes de la física cuántica, es posible tener una forma de enviar mensajes inexpugnable. No se puede descifrar ni con ordenadores cuánticos, debido al hecho, pues eso, que la información sale de un sitio y llega al otro. Bueno, hay otras aplicaciones, es el dinero cuántico, pues uno puede utilizar las propiedades de la física cuántica de tal forma que uno podría tener un billete que no sea copiable ni falsificable, ¿no? Y de hecho, esto es una historia curiosa. Este señor de aquí, Steve Wizner, es el primero que se dio cuenta de las aplicaciones de la física cuántica en el mundo de la comunicación y de la computación. Lo que pasa es que este señor es un ermitaño, es un señor que estudió física, pero vive en Israel, en el desierto,
y no publicó su artículo, pues fue en el año 72, 73, y no publicó su artículo, y al cabo de 10 años, pues otra gente pues se encontró las posibilidades de hacer criptografía cuántica, etcétera, etcétera, hasta que alguien se acordó de este señor, y este señor, bueno, se lo dijeron, y al final lo publicó, pero 10 años después de haberlo descrito. Es una de las figuras que aparece pues dentro de la información cuántica, que tiene una historia muy curiosa. En particular, es hijo de Jerome Wissner, que fue consejero del presidente Kennedy. Estudió física, se cansó un poco de la sociedad y se dedicó, pues, entre otras cosas, a pensar cómo se podía utilizar la física cuántica para crear billetes que no se puedan copiar. Bueno, pues esto es la teoría, esto es lo que nos ofrece, entre otras cosas, la física cuántica, aplicaciones en el mundo de la informática, de la comunicación. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuál es la situación experimental actual? Bueno, pues en comunicación cuántica hemos llegado bastante lejos. El primer experimento que se hizo de criptografía cuántica, en el que se mandaron mensajes secretos basados en la física cuántica, fue este de aquí, en el que se consiguió enviar un bit por segundo, un bit secreto por segundo, a una distancia de 12 centímetros. Fue en el año 92. Y con el tiempo, pues se llegó a hacer las distancias mucho mayores. Hoy el récord son 200 kilómetros y el típico tiempo son megabits. Existen ya varias compañías que venden equipos criptográficos, pues, Hewlett-Packard, Toshiba, Quantic, etcétera, etcétera. Son extremadamente caros para el servicio que dan, no funcionan tan bien como los clásicos, pero bueno, por lo menos es algo que existe ya hoy en día y bueno, hay planes de utilizarlos en satélites para llegar a distancias más grandes, etcétera, etcétera. La situación de la computación cuántica es mucho peor, estamos mucho menos avanzados. Por el momento existen varias propuestas y experimentos en los cuales se ha demostrado cómo funcionan los ordenadores cuánticos, es decir, que los principios de la computación cuántica funcionan. Y los experimentos más avanzados son los que se realizan con iones. Se cogen estos átomos y se ponen como en cajones. Se utilizan trampas eléctricas para ponerlos en cajones separados. Y con láseres pues se manipulan y se ponen en superposiciones, se crean estos estados entrelazados y con ellos pues se consiguen hacer pequeñas operaciones, pues encontrar los factores de 15, ¿no? 3 por 5, algo de ese estilo. Todavía son muy pequeños y existe un desafío tecnológico extraordinario para poder hacer un ordenador grande que pueda factorizar los números que estos números de 2000 dígitos. ¿No? Hace falta un desarrollo porque hay que tener estos sistemas, es lo que decía al principio, nos tenemos que realmente sumerger en el mundo microscópico y ser capaces de dominar pues ese mundo, esas superposiciones, esos universos de los átomos. Eso se puede hacer con 2, 3, 4, 5, pero cuando vamos poniendo más y más átomos se convierte en algo más complicado y es el problema fundamental. Bueno, la situación experimental, bueno, estos son experimentos. Por un experimento para poder factorizar 15 con un ordenador cuántico se necesita, pues no sé, una habitación, pues la mitad que todo este auditorio, con unos 10 millones de euros, con 2 mesas ópticas, lleno de equipos electrónicos, etcétera, etcétera. Esto puede recordar un poco a cómo pensaban que sería el ordenador del futuro hace 50 años, ¿no? Esta es la imagen en la que decían, este sería el ordenador personal del futuro. Como ven, acertaron en varias cosas, pues sabían que tenía que tener un monitor, sabía que tenía que tener algún teclado. Lo que yo no me explico es para qué servía este volante de ahí. Bueno, en cualquier caso, pues los experimentos que se están haciendo hoy en día, si algún día construimos el ordenador cuántico, probablemente no tengan nada que ver, ni los experimentos ni la tecnología que estamos construyendo, que estamos utilizando hoy en día no tengan nada que ver con los ordenadores cuánticos del futuro. Pero como he dicho anteriormente, nuestro objetivo no es construir los ordenadores cuánticos, nuestro objetivo es realmente ver ese mundo microscópico, dominarlo y las aplicaciones pues ya vendrán si tienen que venir. Bueno, voy a terminar pues hablando de que el campo de la física y tecnología cuántica, bueno, es un campo que en el año 94, cuando yo me metí en este campo, era muy pequeño, había pues muy pocas personas. Entonces el congreso se celebró un congreso en el año 93, en el que acudieron del orden de 50 personas. En el año 95 ya hubo 5 o 6 congresos, en el 97 ya hubo muchos. Y hoy en día, yo estoy seguro que ahora hay 2 o 3 partes del mundo donde alguien está dando una conferencia sobre computación cuántica o información cuántica. Y para ver cómo está el mundo de la computación cuántica en cuanto a la sociedad, si se ha impregnado la sociedad, pues lo que hace uno hoy en día es irse a Google, escribir la palabra clave y ver cuántas citas aparece. Pues si uno escribe la palabra quantum,
pues aparecen 40 millones de citas, que puede parecer mucho, pero esto engaña, ¿no? Porque existe una película de James Bond que se llama Quantum of Solace, ¿no? Que aparece también aquí, y esa no habría que contarla. Existe también detergentes que tienen quantum, y tampoco creo que la podamos contar, así que si uno pone quantum computing, pues nos quedamos un poco más moderados. Si miramos, pues comparamos Max Planck con Albert Einstein, un poco la teoría de la relatividad con la teoría de la física cuántica, pues vemos que todavía Max Planck está un poco por detrás, aunque hay que decirlo todo, Einstein también tuvo muchas contribuciones en el mundo de la física cuántica, como mencionado anteriormente. Otros físicos aparecen pues razonablemente representados, pero todavía estamos muy lejos de tener el impacto en la sociedad que tienen otras personas, ¿no? Bueno, y con esto, pues simplemente terminar resumiendo y diciendo que, como muchas veces ha ocurrido en la historia, pues estamos investigando, intentando conocer cómo es la naturaleza. La física cuántica nos dice que si damos ese salto, un paso más allá del nanómetro, pues nos encontraremos con unas propiedades extraordinarias, propiedades que nos dicen pues que los objetos, las propiedades de los objetos, pues pueden no estar bien definidas y que somos nosotros las que definimos midiéndolas. Es algo pues que ha llamado la atención de filósofos, de físicos, hasta que algunos experimentales pues realmente se tomaron el esfuerzo de hacer los experimentos y demostrar que la naturaleza es así. Y lo que queremos hacer pues es intentar explotar estos fenómenos, investigarlos, explotarlos y, si es posible, pues construir cosas útiles con ellos. Y para terminar, pues simplemente dar mis felicidades al DIPC, felicidades a Pedro y agradecerles a todos ustedes la atención prestada.